¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, el canal del grupo AD. Les saluda Eugenio Galvez. El día de hoy nos encontramos en la Plaza Bolognesi, antiguamente conocido como Pueblo Joven. En esta plaza se encuentra la Iglesia de las Mercedes, se encuentra la Galería de las Calceteras, también se encuentra la estación ferroviaria y una construcción antigua que aún prevalece y todavía podemos ver sus balcones antiguos. Estamos en esta plaza para conversar con el historiador, escritor y ex autoridad, el señor René Calcín Anco. Señor René, ¿cómo está usted? Bienvenido a nuestro canal. Buenos días, de igual forma un saludo a todos quienes siguen a este canal. Señor René, hemos creado un canal denominado Grupo AD. Es un canal digital que tiene como objetivo, que tiene como finalidad promover, fomentar y apoyar el verdadero desarrollo de emprendedores, comerciantes y empresarios de nuestra ciudad de Juliaca. ¿Qué le parece la idea? Bueno, interesante y a la vez importante porque ahora en estos tiempos, en la era digital, ¿no? Es necesario también incursionar en este campo y con estas modalidades, ¿no? Que bienvenidos más bien, y nosotros también trabajando igual, pero desde la perspectiva cultural e histórica. Hemos creado este canal teniendo como referencia nuestra ciudad de Juliaca. Nuestra ciudad de Juliaca a través de la historia, en el presente y no dudamos que en el futuro, es una ciudad comercial. Ha nacido comercial, es comercial y no dudamos que será comercial. ¿Está bien la finalidad, el propósito con el que hemos creado este canal, señor René? Sí, porque actualmente Juliaca, por esencia, es comercial. Es la ciudad comercial más importante de toda esta región, de todo el sur de Perú inclusive, por muchas razones, ¿no? Si bien es cierto que en sus inicios su característica no fue comercial, pero paulatinamente se hizo y ahora es una ciudad comercial y cosmopolita. Usted es historiador. ¿Cómo podemos empezar contando la historia de nuestra ciudad de Juliaca en relación a su desarrollo socioeconómico? Bueno, podemos indicar así brevemente, a manera de pinceladas, de que el poblamiento de Juliaca empezó hace unos 10 milenios atrás y en el periodo arcaico. Y aquí en Juliaca, afortunadamente, hasta el momento, se han encontrado 3 sitios arcaicos, 3 ocupaciones tempranas. En Taparachi, que nos da cuenta el arqueólogo Oscar Ayca, en Tariachi, que está refrendado por investigadores norteamericanos, y también en Uncapata, que es por el lado o hacia Lampa, ¿no? Que también un arqueólogo puneño demuestra que es así, ¿no? Entonces, estos 3 lugares son las primeras ocupaciones que hubieron aquí en la ciudad de Juliaca. Después, cuando ya se descubrió la agricultura, la ganadería, ya se formaron las primeras aldeas y también ya hubieron aldeas aquí, ¿no? Y ya hubieron pobladores también, los agricultores por un lado, y después los pescadores, ¿no? Estamos hablando de pobladores de habla puquina y pobladores de habla uruquilla, ¿no? Los urros. Y allá aparecen las culturas puneñas, tenemos la cultura caluyo, pucara, después tihuanaco, y en Juliaca se forman varias aldeas, ¿no? Lo importante es que entre la cultura pucara y tihuanaco ya surgen más bien pueblos pequeños pero importantes. Surgen 3 pueblos en Juliaca: el pueblo de Tariachi, el pueblo de Maravillas y el pueblo de Huayna Roque. Esos son los 3 primeros pueblos que aparecen. Tariachi está por
justamente porque ahora conocemos es Quintariachi, por eso la salida de Arequipa. Maravillas es un nombre actual, pero es justamente la salida a Cusco y lo otro está en nuestro cerro de Nata, ¿no? Estos tres pueblos, durante la cultura Pucara y Tiahuanaco, se desarrollaron. Después vinieron ya los aymaras, formaron reinos aymaras y los pueblos se subieron a las partes altas. Vivieron 6 pueblos fortificados en Juliaca. Estamos hablando en el Cerro Monos, en el Cerro Iquinito, en el Cerro Mucra, en Puntaca, Espinal y en el Guaynarroque, ¿no? Entonces, y en el periodo Inca, más bien los pueblos se bajaron a las partes llanas, ¿no? Y en Juliaca también hubieron 3 pueblos, en lo que es el distrito de Juliaca. Uno, en el mismo Juliaca, entre las zonas de Santa Bárbara y Santa Cruz, ¿no? El Tamo inclusive estaba por Santa Bárbara, ¿no? El otro es el pueblo de Camata. Bueno, lo registran los hispanos así, pero es el pueblo de Orihuata, ¿no? Es el Orihuata, la salida a Cusco, y el otro es el pueblo de Tocón, justamente por Cuncapata, como quien se va para Lampa pasando el puente, ¿no? Ahí queda. Entonces, esos 3 pueblos, y pasó por aquí el Capañán, 2 vías principales del Capañán, uno por Camata y otro por Tocona, ¿no? Entonces, y los dos salían de Ayaviri y se trasladaban hacia la zona sur. Entonces, y aparte de esas 2 vías principales, hubieron otras vías del Capañán, ¿no? Entonces, que hacía que Juliaca estaba enmarañado de caminos de piedra, ¿no? Y en el marco de todo eso se han desarrollado muchas cosas. Lo que más se desarrolló en Juliaca fue la agricultura. Juliaca, de aldea agrícola, pasó a ser un importante pueblo agrícola, a tal punto que más de la mitad de su superficie plana ha sido ocupado por los guariguaros. En ese tiempo Juliaca era una alfombra verde donde sus pampas estaban con guariguaros y sus cerros estaban con andenes, además habían hochas. Entonces era un pueblo totalmente importante. Es más, estaba en el área nuclear de la agricultura intensiva durante la cultura Pucara y Tiahuanaco, ¿no? Entonces Juliaca fue de esencia un pueblo agrícola y también como pueblo después. Ya en la colonia los hispanos priorizaron como actividad principal no a la agricultura, sino a la minería. También en Juliaca hubieron algunas minas, se explotaron algunas minas, pero persistía la agricultura, ¿no? Ya en la época republicana, digamos, la agricultura empezó a reflorecer, nuevamente se convirtió en la principal actividad, pero aquí en Juliaca y en toda esta zona norte ocurre un detalle importante: el sistema vial. El sistema vial es básico. Por ejemplo, antes el camino real, el Capañán, que venía de Cusco, el camino de Collasuyo, se bifurcaba en Ayaviri. De Ayaviri, una vía pasaba por aquí, por Juliaca, Puno y hacia Chacamarca, lo que ahora es Desaguadero, ¿no? Y la otra vía, de Ayaviri, se iba por Azángaro, Huancané, o sea, estamos hablando de Pupuja, Chacacachi, Huancané, Mo, y se iba por el otro lado. En Ayaviri era el nudo vial, pero a mediados del siglo XIX, los caminantes ya no tomaban Ayaviri como nudo vial, sino Juliaca. Por ejemplo, en 1841, el ejército peruano, al mando del mismo presidente de la República, Agustín Gamarra, se vino del Cusco, pasó por Pucará, Lampa, Juliaca, Huancané, Mo, y de esa forma se fue hacia Bolivia. Y las otras divisiones se fueron por la otra ruta y se encontraron entonces Juliaca empezó a ser ya lo que antes era Ayaviri. Después vino el ferrocarril y el ferrocarril consolidó, a tal punto que consolidó, y desde Juliaca no solo es la división hacia el lago para los 2 lados, sino de Juliaca ya había ruta para Arequipa y aparte el de Cusco. Entonces Juliaca se convirtió ahí en un eje vial. Y ese hecho motivó que haya circulación comercial. Antes del ferrocarril había muchas ferias
regionales. Tres eran importantes. La de Vilque, a Vilque le seguía Pucará y Rosas Patas. Después habían la de Grullo, Comaca, ¿no? Que eran las ferias regionales importantes. Y habían otras ferias también ancestrales, pero semanales, ¿no? En Juliaca, Ayavacas, en Caminaca, Ojela, en Coata, por ejemplo, Jataxi. Entonces, ahí se manejaba el aspecto comercial. Ese era el circuito comercial antes del ferrocarril. Pero con el ferrocarril, Juliaca hace el nudo ferroviario, el comercio se centra en Juliaca y lo que era Vilque, Juliaca se convierte en el eje vial y comercial de lo que ahora es Puno. Desde entonces, Juliaca deja de ser un pueblo agrícola, porque su principal actividad vino a ser el comercio. Y en el marco de esa actividad comercial que empezó, hubieron muchísimos emprendedores y Juliaca se caracteriza precisamente por ese emprendimiento comercial, ¿no? En 1873, el 14 de septiembre, por vez primera surcó la primera locomotora. Después se construyó la estación ferroviaria y el 1 de enero de 1874 se inaugura el ferrocarril de Arequipa a Puno. Y desde entonces hubo ya un tránsito semanal por el ferrocarril. Y al poco tiempo, el ferrocarril hacia Cusco. Pero el tramo a Cusco se truncó en Santa Rosa. Santa Rosa, el pueblo de Santa Rosa era el pueblo terminal. Vino la guerra del Pacífico, justamente esto afianzó ese truncamiento. Después de que pasó el desangramiento del país, después de varios años, en 1908, recién Juliaca se conecta con Cusco por línea férrea, ¿no? Pero eso también consolida porque Juliaca sigue creciendo su aspecto comercial. Cuando se formó la estación, el pueblo de Juliaca estaba alrededor del templo Santa Catalina. Pero con la estación ferroviaria aquí se formó un nuevo pueblo, se llamó Pueblo Nuevo, y el de allí se llamó el Pueblo Viejo, y eran dos pueblos distintos. Inclusive hasta ahora queda una calle que unía a esos dos pueblos, al pueblo Nuevo con el Pueblo Viejo, y justo se llama calle Unión, ¿no? Esa es la calle que unía a los dos pueblos. Pero después ya se unieron los dos pueblos y después creció Juliaca, y ahora Juliaca es una ciudad importante con cerca de 300.000 habitantes. Muy bien. Usted prácticamente nos ha contado en resumen la historia de la ciudad de Juliaca, en sus inicios pre-Inca, Inca, virreinal, república y hasta lo que es el día de hoy, ¿no? Y de acuerdo a lo que usted nos habla es que Juliaca se habría iniciado en sus actividades con la agricultura y la ganadería, lo que ha prevalecido durante mucho tiempo, aunque más la agricultura, ¿no? Y con la llegada, por los años de 1873, con la llegada del ferrocarril, se consolida prácticamente el tema del comercio. Pero antes de la llegada del ferrocarril, Juliaca ya practicaba lo que es el tema del comercio. ¿Qué actividades o en qué consistía el comercio que hacía antes de la llegada del ferrocarril? Como indicaba, antes del ferrocarril ya había comercio porque no había ferrocarril. ¿Cuál era el sistema vial que imperaba? Eran los caminos. Y los caminos ya estaban centralizados en Juliaca. Entonces, y todo en el sitio que vialmente se centra o hace de eje, hay movimiento comercial. Entonces aquí ya hubo movimiento comercial. Y acá hay un detalle importante que hay que dar cuenta. Todos creen y muchos indican de que Juliaca es Juliaca por el ferrocarril. Antes del ferrocarril no era nada. Es falso. Antes del ferrocarril ya Juliaca era un pueblo importante. Y pruebas al canto. Hay muchísimas pruebas. Uno que cualquiera, y ahorita uno por internet puede acceder y puede recién constatar, ¿no? En 1862, 11 años antes que llegara el ferrocarril, se hizo un censo nacional, que es público, conocido, el Censo Nacional de 1862. Los resultados de ese censo,
Juliaca, ¿qué pobladores tenía? Estaba poblacionalmente ubicado, según ese censo, en la cuarta población más importante de Puno. De Puno. De Puno, de todo Puno. Entonces, no era pues, un simple Cualquier pueblo poblado, pequeño, ¿no? Era un pueblo importante. Ya Otra desarrollado. cosa más bien, que llega el ferrocarril, consolida eso. Ahora, hablando comercialmente, ya se comerciaba muchas cosas. El comercio principal era el de la lana. Y el ferrocarril recién necesita ahora para extraer la lana. Ese es el fundamento central, digamos, ¿no? Entonces, pero antes del ferrocarril ya había ese en las ferias, en la feria de Pilque, Pucará, Zapata, Comato, la de Yunguyo, el principal, digamos, elemento que se expendía era precisamente la lana, ¿no? Y además otras cosas, ¿no? Junto con eso. Ahora hay otro detalle, por ejemplo, ¿no? También por esa vez llegaban, por ejemplo, las primeras calaminas, antes del ferrocarril. Tenemos registros que en 1869, en el mismo 73, pero antes de la construcción de la estación, ya llegaban al lomo de bestia, calaminas, a Juliaca. Y Juliaca, sí, una de las primeras poblaciones, uno de los primeros pueblos con techo de calamina. Cambiaron sus techos de paja por calamina. A tal punto que a Juliaca tenía una denominación por estado, se llamaba la ciudad del zinc, por la calamina, ¿no? En los años 20, uno revisa periódicos, decía la ciudad del zinc, por la calamina, ¿no? Pero esto empezó a llegar antes del ferrocarril. Con el ferrocarril, más bien se aceleró y llegó con mayor rapidez, ¿no? Bueno, otras actividades que complementaban al negocio de la lana, también, si es que no me equivoco, está la carne, el queso, ¿no? ¿Y estos productos solo se vendían en Juliaca o se llevaban a otras partes del Perú? Mire, reitero una vez más, para el comercio lo importante es el sistema vial. Entonces aquí se expendía, se compraba y se vendía, ¿no? Entonces llegaban productos de afuera que se expendían acá, como también de aquí, los productos de acá se expendían para afuera, ¿no? Entonces no solo era la lana es lo principal, o sea, la fuente más importante, digamos, ¿no? Pero junto con la lana, pues lo mismo, ¿no? Digamos, la carne, el queso, todo lo que viene justamente, ¿no? Con la lana, digamos, ¿no? Pero aparte de eso, los productos agrícolas, buena cantidad de productos agrícolas, aquí también se concentraban, y todo lo que producía, artesanía, muchas cosas, se producía, hasta minería, todo lo que se podía comerciar, se hacía así, se hacía. Y también llegaban novedades de Arequipa, Cusco, Lima, del extranjero, entonces, también se expendía tanto en las ferias y en Juliaca, porque Juliaca era un eje vial. Después, por ejemplo, la feria de Juliaca, la de septiembre, se convirtió en una de las ferias más importantes del Perú, justamente por el aspecto vial de Juliaca y el crecimiento comercial, ¿no? Ahora, no solo es el ferrocarril. Después del ferrocarril vinieron las carreteras vinieron a los caminos. Después de las carreteras vinieron las pistas. Y antes de las pistas todavía vino el servicio aéreo. Y el primer aeropuerto que se instituyó es aquí, desde mucho tiempo atrás. Y comercialmente, desde el 9 de septiembre de 1959, ¿no? El primer vuelo comercial. Y en toda esta zona, en todo el altiplano, solo tenemos un aeropuerto. Entonces, la vía aérea, la vía terrestre, ya sea por pistas, carreteras y la vía férrea, han hecho que Juliaca sea un eje vial por un lado y un centro comercial de importancia en el sur del país. En la historia de Juliaca, este lugar donde estamos sentados ha representado un lugar muy importante, ¿no? Primero por la llegada del ferrocarril. Justamente en este lugar es donde se ha construido, digamos, la estación del ferrocarril. Y es gracias a la estación del ferrocarril es que nace el pueblo joven. Y en esta plaza es donde ocurrieron, digamos, muchas actividades comerciales, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, una vez de que se instaura el ferrocarril en zonas aledañas al ferrocarril por este lugar,
es que se forma todo un pueblo, el pueblo nuevo de Juliaca, ¿no? A tal punto que primero se establece por esta plaza. Se llamó primero Plaza de la Estación, después se llamó Plaza Grau y ahora se llama Plaza Bolognesi. Es su secuencia, digamos, ¿no? Ahora, por otra parte, queremos indicar que también aquí se establece una capilla, la capilla de las Mercedes, de adobe, con calamín, así era la capilla, ¿no? Ya a mediados de la década del siglo pasado, ya el templo de la Merced se construye, ¿no? Y similar tenemos el templo de Mampuzano, porque el constructor es el mismo, ¿no? Entonces, y esta plaza, la Plaza Grau por entonces, se convirtió en la plaza principal de todo Juliaca. Inclusive el municipio que antes funcionaba en el pueblo viejo tuvo que trasladarse aquí y aquí se hacían todas las actividades. Y como la actividad principal era el comercio, entonces todas las casas comerciales estaban ubicados acá. La casa Ratti estaba aquí. Estamos hablando entre el 9 de diciembre y Noriega, ¿no? Entonces, Noriega está bien. Ahí estaba la casa Ratti, la casa más importante de Juliaca de entonces. Esta casa tenía sucursales en Puno, Arequipa, Mollendo, la central estaba en Juliaca, ¿no? Entonces, y aquí estaba todo el comercio, hoteles, en esta plaza. Y aquí se desarrollaba la actividad comercial. Hay videos, por las redes sociales puede ver, y aquí se expendía, ¿no? Entonces, aquí se hacían las ferias semanales, aquí venían las caseteras. Esta era una plaza comercial, ¿no? Entonces, y esto gracias a la instalación de la línea verde. La Plaza Bolognesi entonces tiene mucha historia, incluso si solamente nos concentramos en lo que es la estación ferroviaria. A esta plaza pues venían de todos lados para abordar, digamos, el ferrocarril, ¿no? Si hablamos un poquito de este tema. Claro, el ferrocarril era totalmente importante. Aquí hablo de detalle también, no solo vemos un ferrocarril como si pasara de Arequipa a Cusco, no es así. Por entonces, estamos hablando en la segunda mitad del siglo XIX y buen tramo del siglo XX, había una ruta grande, una vía, la más importante inclusive de Sudamérica. Nos referimos a esa vía que va de Lima a Buenos Aires. De Lima a Arequipa se llegaba por el mar, se cogía el ferrocarril, llegaba a Arequipa, Juliaca, Puno, de Puno por el lago hasta Huaqui, pero antes de Huaqui habían otros puertos todavía, ¿no? Huaqui, y de ahí proseguía hasta Argentina. Era una vía grande. Aquí llegaban todos, ¿no? Unos de paso y otros se quedaban. Y el primer lugar que se asomaba era la plaza. Y esta era la cara de Juliaca en ese tiempo. Y no solamente, digamos, era un importante punto o eje vial, sino también acá en Juliaca han habido importantes, digamos, comerciantes, mercaderes que han promovido el comercio, el negocio en la ciudad de Juliaca, ¿no? Claro, aquí hubieron muchísimos comerciantes, tanto naturales de aquí, como muchos que vinieron de muchos lugares, ¿no? Particularmente a la colonia arequipeña. ¿Podemos mencionar algunos nombres? Están los mismos Cáceres, por ejemplo, por decir, ¿no? Cáceres, Velázquez, hay muchos otros nombres que Sainz, la lista es larga, ¿no? De Arequipeña. Y no solo ellos, sino vinieron también extranjeros. Hubo una buena cantidad de inmigrantes. Aquí vieron varios italianos. Estamos hablando de Ratti, digamos, los Buscaglia, los Rubato, y hay varias familias italianas que se asentaron aquí. También hubieron españoles, ¿no? Hubieron de muchos otros lugares, inclusive había palestinos. Jarufe estaba allá en la esquina, por ejemplo, ¿no? Y así, los Ani también, ¿no? Pues, habían inmigrantes de Arequipa, Cusco, también de las provincias, ¿no? De todas las provincias llegaban hasta ahora. En Juliaca encontramos poblaciones de las 13 provincias del departamento de Puno, como de muchos otros departamentos y de otros países actualmente, ¿no?
Eso empezó justamente cuando ya Juliaca cobró importancia, ¿no? Como centro comercial. Claro. En todo caso, repitiendo lo que ya nos has mencionado, Juliaca se consolida comercialmente con la llegada del ferrocarril. Desde ese entonces hasta la fecha, ¿cuánto ha cambiado Juliaca en este aspecto comercial? Bueno, antes estaba más organizado, también por lo que era un pueblo pequeño, había más orden, ¿no? Pero conforme fue creciendo y ese crecimiento desmesurado que hubo, no se planificó como debe planificarse, ¿no? Y prácticamente ha desbordado, ha colapsado en muchas cosas, ¿no? Y Juliaca se ha convertido en una ciudad, en un pueblo, si bien tiene el título de ciudad, pero un pueblo grande, sin orden, y tiene dos problemas importantes, ¿no? Justamente el desorden y el otro es la inseguridad, ¿no? Esos dos problemas son capitales, aparte de otros, y es hora de ordenar Juliaca. No ve el comercio, totalmente desordenado. Ve el tránsito, totalmente desordenado. Y cualquier rubro está desordenado, ¿no? El problema es ordenar y trabajar con visión. Eso está faltando. Y también el otro tema que se debe atacar es el de la inseguridad. Todo pueblo comercial o toda ciudad comercial es insegura, entonces, pero hay que mitigar esa situación, ¿no? Y es hora de que también se trabaje en ese sentido. Porque Juliaca, en realidad, es una de las ciudades más inseguras del país. ¿Quién es el culpable de todo este desorden, de toda esta inseguridad? Todos. Claro, primera línea las autoridades, ¿no? De todo orden, porque acá el Estado está representado en las tres formas, ¿no? Por un lado el Estado o el gobierno local, ¿no? El gobierno regional y también el gobierno nacional, que tiene muchas dependencias Puno, ¿no? Pero también lamentable que a veces se concentre en Puno y no en Juliaca. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, solo tenemos la oficina concentrada en Puno, cuando Juliaca tiene más del doble de la población de Puno y no tiene una oficina concentrada, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se deben trabajar en los tres niveles, ¿no? Tanto en el Estado nacional, en el gobierno regional, como en el gobierno local. Juliaca es comercial en todo caso desde los años 1700. Sin embargo, no sé si me equivoco, pero nuestras autoridades han empujado el carro teniendo como referencia este aspecto o se han preocupado de otras cosas. Bueno, me parece que las autoridades en estos últimos años, todas, ¿no? No han trabajado con prevención. O sea, les interesó ganar las elecciones y una vez ya en el sillón, decirle qué hacer. Y no debe ser así, ¿no? Porque están yendo a la retaguardia de los hechos, ¿no? Entonces, en vez de que vayan a la vanguardia, falta eso. Entonces, en todo debe realizarse acciones, pero totalmente planificadas, porque Juliaca ya no es pues, un pueblo pequeño, la población que tiene y su crecimiento demográfico es importante, ¿no? Y otro detalle es que no se conoce la historia, ese es el tema. Es importante conocer en todos los niveles, ¿no? Porque una cosa que estamos hablando del aspecto comercial, pero podemos hablar de otro rubro, el aspecto cultural, el aspecto educacional, el aspecto turístico, digamos, o el aspecto de la arquitectura, del planeamiento, de varios aspectos. Podemos hablar del aspecto productivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero no hay eso nosotros invocamos que a quienes quieran asumir cargos en los siguientes, asuman. Está bien, es importante el empeño, el entusiasmo, ¿no? Pero que tenga su soporte técnico, ¿no? Entonces, esto es importante para bien del desarrollo integral de Juliaca y de Puno, ¿no? Hemos detectado en el grupo AD, en nuestro canal del grupo AD, que más del 70% de la población es comercial, ¿no? Y como usted decía, desde los años 1700, Juliaca se ha convertido en una importante ciudad comercial, actualmente es comercial y no dudamos que en el futuro va a ser comercial. Por eso en el grupo AD, nuestro deseo es quizá tener una ciudad comercial moderna, limpia, segura e inteligente. ¿Qué le parece este planteamiento?
Está bien, porque esas son propuestas. De ese tipo de propuestas, desde hace tiempo se están manejando, ¿no? Pero no se están concretando, ¿no? Entonces, el tema es de que debe, en verdad, proyectarse Juliaca a largo plazo. ¿Cómo queremos que Juliaca esté, digamos, a 50 años, por decir, ¿no? ¿Cómo quiere que esté a mediano plazo, por decir, a 20, 25 años, ¿no? Y en el corto tiempo, por ejemplo, a 6 años, 2026. El 2026 Juliaca cumple 100 años como capital de la provincia de San Román. Es el centenario de la provincia de San Román. ¿Cómo Juliaca va a estar a centenario? Y hasta ahora no se están haciendo cosas concretas para ese centenario. Seguro que se van a hacer algunas cosas faltando un año. Y no es así. O sea, desde ahora ya debe empezar. Nosotros, por ejemplo, en el aspecto cultural hemos dado muchas propuestas, y algunas cosas por nuestro lado estamos trabajando, ¿no? Pero tiene que ser un trabajo mancomunado y debe realizarse, ¿no? Y así, en todos los rubros deben proyectarse y plasmarse cosas importantes a corto, mediano y largo plazo. Hace rato nos hablabas de la importancia de la historia para el desarrollo de un pueblo. ¿Cuánto de importante es la historia para el desarrollo de la ciudad de Juliaca? Totalmente importante. Por ejemplo, vamos a indicar a ver, de temporada de lluvias, a veces tenemos problemas, ¿no? Aquí, a veces inunda, más por lo que es Cono Sur, el centro comercial número 2, y en muchos tubos amados. Son cosas que se dan, ¿no? Pero ¿por qué no se prevé? Porque no se conoce técnica ni históricamente. Entonces, antes aquí en Juliaca había lagunas, la laguna temporal era toda una laguna. Y no solo esa, había muchas otras, ¿no? Había ríos, lagunas. Entonces, el conocer eso permitiría planificar de mejor manera muchas cosas, porque el agua siempre va a buscar su causa, ¿no? Entonces, pero no se prevé. ¿Por qué? Porque se tiene desconocimiento de muchas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, queremos conocer el desarrollo comercial. Si no conocemos bien el desarrollo comercial, ¿cómo vamos a dar alternativas concretas para que esto mejore, ¿no? Por ejemplo, por decir, queremos ver el desarrollo lingüístico, digamos, ¿no? Que ni se toca. Aquí, por ejemplo, en Juliaca, una de las primeras lenguas que utilizaron nuestros antecesores fue la lengua puquina, que es la lengua de los agricultores. Después también utilizaron la lengua de los pescadores, de los urros, el urquilla, ¿no? Vinieron los aymaras, aquí también se habló aymara. Después los quechas vinieron y el quechua se quedó. Después otras lenguas, la que estamos utilizando también. Y ese desconocimiento también permite no proyectar de mejor manera muchas cosas, ¿no? Por el nombre de Juliaca, ¿qué es? Es quechua, aymara. Entonces, ahora los últimos estudios a los estudiantes ya indican quechua. Nosotros hicimos un trabajo toponímico. Hemos utilizado 100 palabras, porque hemos utilizado 200 palabras. De las 200, hemos visto que la mayoría eran puquinas. Hemos seleccionado de esas 100 palabras puquinas en Juliaca, ¿ya? Entonces, y el mismo nombre de Juliaca es de orden puquina, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un trabajo que se va a presentar el 2 de septiembre. En un mes está presentándose un libro que titula Geografía e Historia de Juliaca. La parte geográfica lo ha hecho Andrés Choquehuanca, un guantaneño, alcalde de Guantané, presidente de Juliaca, ¿no? Y la parte histórica la estamos tratando quien habla, Hugo Apanza y el ingeniero Julio Torres Callao, ¿no? Entonces es un libro que en un mes está presentándose, ya está libre, ¿no? Y ahí se da cuenta muchísimas situaciones concretas, son estudios últimos, y ahí estamos presentando justo esta muestra de 100 palabras puquinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso se desarrolla el lingüístico, no se conoce, no se ve. Por ejemplo, el lugar que estábamos, ¿cómo se llamaba? Se llamaba, toda esta área, incluida la estación, se llamaba Jopojón. Y Jopojón es palabra puquina. El jón es puquino y jón significa manantial. Es probable que por acá, por esta zona,
Había algún manantial, no sé en qué lugar, pero había un manantial, por eso que tenía ese nombre de Sopocón, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas son importantes, aparentemente no son importantes ya, ¿no? Pero son totalmente necesarios para reconstruir nuestro pasado y fundamentalmente para proyectar nuestro desarrollo integral. Mientras nuestras autoridades no conozcan la historia, el pasado, nunca va a haber amor por la tierra, nunca van a iniciar una obra con cariño, con amor, porque simplemente lo están improvisando, no saben su historia, quizá incluso ni conocen su presente y cómo van a proyectar para el futuro, ¿no? Respecto a la identidad cultural, ¿cómo podemos calificar la identidad cultural del juliaqueño? ¿Tenemos identidad cultural? Claro que sí, hay algunas cosas que se vislumbran y otras que no. Por ejemplo, lo más conocido es la danza emblemática que tenemos, ¿no? La Jashua de San Sebastián, que anualmente lo evocan los machohechas y los chinipitos, ¿no? Entonces hay algunos elementos de esta danza que identifican Juliaca, que es una danza juliaqueña, precisamente, ¿no? Pero hay otras que también pueden identificar, pero no las conocemos. Por ejemplo, hay una danza que ya está perdiéndose, pero afortunadamente todavía lo apreciamos, ¿no? La danza de los pulipuli, por ejemplo, ¿no? Esta danza es ancestral, es de cazadores, es de los primeros pobladores, pero en Ayavacas, en Chacas, en Chingora, por la zona, digamos, de Jara, todavía los vemos, ¿no? Entonces, pero está en serio proceso de extinción. La danza de los taitas, que sale junto con los soldaditos de Santa Catalina, están languideciendo también, está en peor situación y todavía lo podemos ver el 25 de noviembre, ¿no? Pero entonces, falta que lo hagamos claro, nuestro. Eso, digamos, son algunas cosas, ¿no? En danza, digamos, ¿no? Pero tenemos en el aspecto lingüístico, tenemos en el aspecto literario, tenemos en el aspecto musical, en el aspecto cultural en general, tenemos en el aspecto productivo, digamos, la misma agricultura, todavía hay vestigios de andenes, hay vestigios de campos elevados, tenemos chulpas, aquí estaba plagada de chulpas toda esta zona, pero lamentablemente por el crecimiento demográfico se perdieron, pero en la zona de la laguna Chacas todavía podemos apreciar, quedan todavía en pie algunos, ¿no? Ahora hay otro que no se conoce, el Catajiñán. Acá referir que pasaban dos vías principales, pero había vías secundarias, ramales, vías pequeñas, y si uno se da cuenta por dónde pasó el Catajiñán, por la ciudad, en nuestros ojos está, pero no nos damos cuenta, es en la planificación urbana, todas las calles que son rectitas son contemporáneas, ¿no? Pero todas las calles que son en forma de diagonal, que no son en línea recta, es que antes bordeaban cerros, era parte de laderas y hasta ahora continúan como tal, son lugares donde se desplazaba el Catajiñán. Ahorita estamos a 10 metros del Catajiñán, saliendo de la plaza de Armas, tomamos la calle Jauregui. La Jauregui cogemos la Unión. ¿Está en línea recta? No está en la línea. De la Unión nos venimos a San Román. Cogemos la calle Brasesco. Llegamos hasta Cono Sur. Y nos vamos a la calle Mariano Núñez y después Héroes del 4 de noviembre. ¿Cómo es esa vía? No es recta. Era ladera, puede ser, porque varios cerros también se tumbaron, ¿no? Entonces, sí camino a la capital, el Zapallán que iba de Juliaca a Fondo, en la zona sur. Es una de las vías. Ahora, si nosotros vemos desde la Plaza de Armas, cogemos en el centro comercial número 2, vemos un pasaje 1 de mayo. ¿Está recto o es una diagonal? Es una diagonal. Cogemos la avenida Enrique P. Cáceres. Enrique P. ¿es recto o es otra? Y si lo prolongamos, 1 de mayo, con Enrique P. Cáceres, está en la línea recta. ¿A dónde se dirigía ese? De Juliaca iba, allá va. Y era también parte de Zapallán. Y hay otras que se perdieron, ¿no? Entonces, hay cosas que todavía se pueden, lo podemos ver, pero hay que trabajarla y hay que reconstruir la Juliaca antigua. Cosas importantes que definitivamente tenemos que aprender para empezar a promover de veras la ciudad de Juliaca.
mientras no conozcamos estos aspectos, como que por acá pasaba el Capañán, importantes vías, caminos que conducían a la ciudad de Juliaca, jamás vamos a poder hablar de un verdadero progreso. Acerca de los valores, ¿qué valores podemos rescatar de los juliaqueños? Bueno, antes era un pueblo agrícola, se perdió, pero ahora es un pueblo comercial, eminente y esencialmente comercial. Entonces, un valor importante del juliaqueño, ligado al aspecto comercial, es el emprendimiento. Yo diría que de Puno, una de las poblaciones con mayor emprendimiento es precisamente Juliaca. Entonces, eso no podemos desaprovechar. Hay que canalizar para que sea el desarrollo de mejor manera, ¿no? Y así como el emprendimiento, hay muchos valores que podemos encontrar en el aspecto cultural, en muchos centros del juliaqueño, ¿no? Entonces, es hora de que más bien todo ese tipo de valores le demos precisamente su valor por un lado y por otro lado desarrollemos, ¿no?, de mejor manera para un mejor desenvolvimiento de la ciudad de Juliaca y de Puno en general. Y para que emprendan, Juliaca tiene condiciones, tiene pilares que promuevan este aspecto del comercio. Como hace rato ya mencionabas, tiene el eje vial, tenemos el aeropuerto, tenemos el ferrocarril, tenemos las vías de comunicación. Juliaca es un eje troncal de comunicación con otras ciudades, incluso no solamente con otras ciudades, sino somos colindantes con otros países, tranquilamente podemos proyectarnos hacia los mares que están a los costados de América, ¿no? Y así tenemos muchos otros aspectos que se podría aprovechar. Así es, precisamente ese desconocimiento que se tiene es que no lo queremos como debemos querer a una ciudad. Si no queremos a una ciudad, ¿cómo vamos a apostar su desarrollo? Lo primero es conocerlo, ¿no?, para trabajar. Y a propósito de su entroncamiento vial, porque en Juliaca el otro aspecto es el aspecto vial, ¿no? Antes se habló de departamentos, ahora se está hablando de regiones, inclusive de regiones que incorporan a varios departamentos, ¿no? Hubo ya varios intentos, ¿no? Pero eso se está estructurando, pero muy pronto vamos a tener no solo que hablar, ya se está vertebrando una mega región que está involucrando a 4 países, el sur del Perú, el norte de Chile, una parte de Bolivia y también parte de Brasil. Esa es una mega región que después se va a dar. Y Juliaca está en un lugar expectante en esa mega región, no solo por las vías de comunicación, sino por su ubicación estratégica, ¿no? Entonces, no se está viendo, no se está trabajando en ese tema, es hora de que conjuncionemos esfuerzos de todos los sectores para trabajar realmente por el desarrollo de Juliaca, pero con prevención y con un sustento técnico. Para aspirar, antes que nada tenemos que conocer nuestra historia, nuestro pasado. Tenemos que conocer nuestra situación real por la que en este momento estamos pasando, ¿no? Y quizá en base a estos dos aspectos, la historia y el presente, proyectar el futuro. Sin embargo, no podemos aspirar a grandes si es que no solucionamos nuestros problemas, como los que tú mencionabas hace rato, el tema de la seguridad, el desorden, ¿no? Y también hay otros problemas, como son el tema de la contaminación, el tema de los servicios básicos, el tema de, digamos, el desorden, lo que mencionaste, y otros problemas, por ejemplo, la informalidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que reflexionar en ese sentido? Claro, a trabajar desde los dos puntos. Primero, ordenar la casa por un lado y también trabajar con futuro y proyección, ¿no? Y de manera integral, que es lo básico, ¿no? Nosotros estamos batallando desde nuestra trinchera, ¿no? La trinchera nuestra escuela, la trinchera cultural, ¿no? Entonces, hemos hecho muchísimas cosas. Por ejemplo, ya lo hemos sustentado y estamos trabajándola. Es otra cosa que no hay ese respaldo, ese trabajo coordinado con autoridades y inclusive con varios sectores de la sociedad civil organizada, ¿no? Por ejemplo, un solo temita, como ejemplo, Carnaval de Juliaca. Ahorita el Carnaval de Juliaca indiscutiblemente es el mayor carnaval del país.
promocionalmente es Cajamarca, pero comparémoslo, vayamos a Cajamarca, veamos, y vengan ellos acá, no hay nivel de comparación. Comercialmente también, o turísticamente, o si no, utilizando el marketing, Ayacucho por eso está empoderándose con los carnavales. Pero vemos Ayacucho y Juliaca, igual el carnaval de Juliaca es superior en varias cosas, ¿no? Pero no se le está dando el valor. Es más, aquí en años la ciudad con la municipalidad se pelean, o sea, en líos locales, pero a pesar de esos líos, el carnaval sigue creciendo. Pero no está creciendo por obra de las autoridades, no está creciendo por los líos que hay, está creciendo justamente por el emprendimiento de los danzarinos. Entonces eso hace que siga creciendo. Pero nos preguntamos, a 6 años, ¿cómo queremos que esté el carnaval de Juliaca? Entonces hay algunas propuestas concretas. Por ejemplo, uno, de que en los concursos de los carnavales no está la danza juliaqueña. Tú no ves en competencia a la Falla de San Sebastián, al Pulipuli, a los Taitas, a los Soldaditos de Santa Catalina y muchas danzas juliaqueñas que están y que se han extinguido, ¿no? Y hay que revalorar a las que se han extinguido. No están en competencia. Entonces uno viene y no hay por nuestra danza. Otras son las danzas que están en el reloj. Entonces, lo primero es darle el valor que corresponde a la danza juliaqueña, ¿no? Uno. Dos, y en 6 años se puede hacer. Entonces, en 6 años ver que ahí sí esté en competencia nuestra danza, ¿no? Otro, puede ser la internacionalización del carnaval de Juliaca. Ahora es un evento más local, de acá con grupos de aquí. Desordenado. Sí, desordenado. Y últimamente ya están viniendo algunos de Zambia, algunos, ¿no? Pero es mínima la participación, ¿no? Pero eso a nivel de PUM. Pero Juliaca se presta por su forma de ser para internacionalizar. ¿Qué pasa que vinieran de Chile, de Bolivia, de Brasil, de Argentina? Otra cosa sería el carnaval. Pero primero con nuestras danzas juliaqueñas. Una que estén consolidadas, que vengan las otras. La internacionalización. Otra, no tenemos un escenario. No hay un escenario, un estadio, por ejemplo, para el folclore, para las danzas, ¿no? Y en 6 años, ahí sí no sé, el tiempo ya es corto, pero de todas maneras hay que hacerlo, ¿no? No tenemos una vía para que se desplacen en la parada, por ejemplo. No hay. Un año se utiliza una vía, en otro año. No hay todavía, ¿no? Ese, mira, porque no hay nada, no se está haciendo, no hay planificación. Estamos poniendo un solo ejemplo, ¿no? Otro. Hasta ahora nosotros estamos trabajando en eso, pero ojalá se logre. Que el carnaval de Juliaca sea declarado patrimonio cultural de la nación. Mira, le estoy poniendo 5 propuestas solo de un hecho cultural, ¿no? Y así se puede trabajar en todos los rubros. Eso es lo que está faltando. Trabajar con planificación, con visión, pero está trabajando. Nosotros, como somos de la trinchera, estamos trabajando en ese sentido, pero no hay ese nexo con la autoridad. René, casi en la parte final. ¿Qué de cierto hay en que en la ciudad de Juliaca la gente trabaja, acumula dinero y baila? Bueno, en un pueblo que tiene mucho emprendimiento hay acumulación y también tiene también derecho a disfrutar lo que ha trabajado durante un año, ¿no? Y en carnaval se da eso. Hasta hay un derroche en algunos casos, ¿no? Pero es de una población pues emprendedora que todo el año estuvo trabajando y aquí el hecho también es de que tenemos que ordenarnos en ese sentido, ¿no? Hay también un desorden en ese sentido y ordenarnos, proyectar, pero siempre velando el desarrollo integral de Juliaca, ¿no? Entonces, conversar, dialogar con todos los sectores, eso es lo que falta, ordenar. Por otro lado, la migración, ¿es positivo? ¿Es negativo? ¿Cuál es tu posición? Tiene las dos cosas, pero me parece que es más positivo porque en verdad en Juliaca paulatinamente ha estado creciendo. Una muestra clara, en la República sobre todo. Cuando accedió a la República y hasta el año 1847, en menos de 3 décadas se duplicó la población. Estadísticamente hablando, podría contar por 3, ¿no? Pero en el siglo XX se
cogemos el censo de 1940, y ahí al censo de 1961, por ejemplo, el crecimiento demográfico es importante. Ahí, desde 1940 aproximadamente, la migración ha sido más contundente en Juliaca, ¿no? Y en estos últimos años persiste. Es más, el último censo, todas las provincias de Puno han decrecido, toditas, excepto la provincia de Román. Es la única que ha crecido. Podemos ver, digamos, y analizar el censo, ¿no? Pero no es que San Román, es Juliaca. Juliaca tiene la población mayoritaria de la provincia de Román, ¿no? Entonces el crecimiento demográfico de Juliaca es no solo el mayor de Puno, es uno de los mayores a nivel nacional, ¿no? Entonces es una población que está en constante crecimiento, ¿no?, demográfico. Y más bien es hora de utilizar este crecimiento para un mejor desarrollo. En eso debe estar preocupado. Finalmente, René, uno de los deseos del Grupo AD, de nuestro canal, el canal del Grupo AD, es introducir a los empresarios, comerciantes y emprendedores de nuestra ciudad de Juliaca en el uso de recursos, medios y herramientas digitales. Introducirles en el uso de medios digitales. ¿Qué te parece esta posición? Me parece no solo interesante, importante, no solo que está a tono con la era que estamos viviendo. Es más, en estos meses que hemos estado la mayor población peruana encerrados, ahí se da un salto impresionante en el aspecto digital y obligado, o sea, no desarrollado, proyectado, ¿no? Y entonces eso se debió dar, y las muestras son claras, ¿no? Entonces creo que ese salto que se ha dado, así utilizar y hacer que se consolide, y si tienen esa perspectiva, bueno. René, has tenido el micro, has tenido la oportunidad de dirigirte a la población de la ciudad de Juliaca. Esta transmisión o esta grabación usted va a poderlo verlo en Facebook y en YouTube, ¿no? Finalmente, René, ¿cuál sería tu invocación o tus palabras finales para la población de la ciudad de Juliaca? Dos situaciones. Uno, conocer nuestra historia. Si no conocemos cómo fue Juliaca, menos vamos a podernos explicar el momento actual y peor, poder vislumbrar el futuro, ¿no? Y además, ¿cómo vamos a quererla si no la conocemos? Creo que un punto importante de nuestra perspectiva es que conozcamos los orígenes y el desarrollo de la ciudad. Y segundo, de que para el desenvolvimiento en cualquier rubro es importante rescatar nuestra tradición, pero también ser receptivos a los aportes de las otras culturas universales. Si amalgamamos tradición con modernidad, en cualquier rubro tenemos una buena propuesta y trabajemos por eso y de manera integral. Los juliaqueños tenemos una cotita mayor que muchas otras poblaciones, el emprendimiento. Esa suma, explotémoslo para el bien del desarrollo integral de Juliaca. Muy bien, ha estado con nosotros el historiador, escritor, ex autoridad de nuestra región Puno, el señor René Calcín Anco. Amigos, les habla Eugenio Gálvez. Conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Gracias.